Lucía Ramírez entró en silencio al Colegio Estatal Central en la Ciudad de México, decidida a terminar su último año sin llamar la atención. La joven negra, que se había trasladado desde otra ciudad para vivir una rutina tranquila, se mezclaba discretamente entre los pasillos llenos de gente. Sin embargo, antes de que Lucía pudiera memorizar la combinación de su casillero, Valeria López, una estudiante blanca de piel impecable y mirada helada, decidió que Lucía sería la víctima perfecta para sus burlas. Empezó con risitas sarcásticas, para luego pasar a susurros maliciosos y finalmente a actos intencionados de humillación frente a todos. Valeria, segura de sí misma y con una sonrisa de suficiencia, pensaba estar a punto de dar su última lección, mientras todo el plantel se agrupaba con sus celulares, expectantes para grabar el instante en el que Lucía se derrumbara. Nadie sabía que Lucía no era simplemente la chica nueva y callada que había llegado desde Monterrey. Ella era una luchadora entrenada, que había pasado años perfeccionando la disciplina y el autocontrol en el gimnasio de su padre. Ese día estaba decidida a demostrar lo que significaba todo su entrenamiento. El autobús escolar se detuvo frente al colegio y los alumnos bajaron a toda prisa entre risas y charlas. Lucía fue la última en bajar, agarrándose con fuerza a las correas de su mochila para evitar miradas inquisitivas. Conocer aquellos ojos críticos ya no le era extraño. Por haber pasado por varios colegios, sabía que ser una estudiante negra en un ambiente mayoritariamente blanco siempre atraería una serie de preguntas silenciosas. La gente no solo se interesaba por su rostro poco familiar, sino también por el marcado contraste de su piel. Al mirar el imponente edificio de ladrillos rojos, con sus ventanas grises y pasillos estrechos y abarrotados, Lucía recordó que aquello no era nada nuevo, sino solo otro escenario que ya conocía. A lo largo de los años, había aprendido la regla no escrita: andar sin hacer ruido, no dejar huella y evitar llamar la atención. Esa era la única forma de protegerse. Con la mochila bien ajustada, Lucía se integró al flujo constante de estudiantes que ingresaban al colegio. Caminaba despacio, evitando chocar con los demás y procurando no mirar a los ojos a nadie. Sin embargo, por mucho que se esforzara, no podía eludir esos breves instantes en los que notaba miradas curiosas y algo de escepticismo. Algunos susurros, suaves pero intencionales, se deslizaban entre la multitud. Cada palabra parecía enfocada en juzgarla. Desde el primer momento en que Lucía puso un pie en el colegio, sintió que era el centro de una minuciosa inspección. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y resignación, consciente de que, por ser diferente, debía soportar esos silencios críticos. Solo le quedaba mantenerse callada y esperar que su silencio la ayudara a atravesar sin mayores problemas aquel último año. Lucía no tenía intención de hacerse popular ni de destacar, solo deseaba vivir en paz, graduarse y marcharse sin causar alboroto. Aún así, mientras avanzaba por los concurridos pasillos del Colegio Estatal Central, Lucía no imaginaba que sus planes de pasar desapercibida se verían interrumpidos por un enfrentamiento que pondría a prueba su fortaleza interior y cambiaría por completo su visión de sí misma. Todo comenzó en su primer día. Mientras recorría una fila de casilleros azul claro en busca de su número, la atmósfera se transformó de repente. Las animadas conversaciones se silenciaron y casi instintivamente los compañeros se apartaron para dejar pasar a alguien importante. Sin tener que voltear, Lucía comprendió que alguien significativo acababa de llegar. Frente a ella apareció Valeria López, una chica alta con largos rizos rubios perfectamente cuidados. Vestida con un uniforme impecable que realzaba su figura esbelta,
Valeria irradiaba una autoconfianza desafiante, como si el mundo estuviera para sucumbir ante ella. En la Ciudad de México, Valeria no era solo popular. Ella imponía las reglas no escritas que regían los pasillos y las aulas del colegio, y jamás aparecía sola. A su lado caminaban dos amigas inseparables, Mariana, de cabello rojo intenso y mirada penetrante, y Carmen, de cabello castaño oscuro y estatura un poco menor, que hablaba solo cuando era estrictamente necesario, pero cuya presencia siempre resultaba crucial para difundir rumores y mantener el orden que Valeria había establecido. Lo que verdaderamente hacía invencible al grupo de Valeria era la presencia de su hermano mayor, Diego López, estrella del equipo de fútbol del colegio, conocido por sus hombros anchos y su postura imponente. Diego tenía una sonrisa fácil, aunque su mirada, cargada de arrogancia, dejaba en claro que toda la escuela estaba bajo su control. A su lado, como un aliado siempre listo para armar lío, estaba Pablo Méndez, un chico delgado con ojos traviesos y astutos que nunca perdía la oportunidad de crear conflicto solo por el gusto de ello. Valeria caminaba por los pasillos como si fuera la reina de un reino invisible. Cada mirada y susurro se centraba en ella, mezclando admiración y temor. Los nuevos alumnos aprendían rápido que, para sobrevivir en ese ambiente, debían aceptar su lugar en la jerarquía que Valeria imponía. Por un breve instante, los ojos de Lucía se cruzaron con la mirada gélida y calculadora de Valeria. Un gesto silencioso que le decía que, como chica nueva, jamás podría desafiarla. Con la vista baja, Lucía continuó abriendo su casillero, ignorando deliberadamente la mirada desafiante de Valeria, aunque en su interior el malestar iba en aumento. No importaba cuánto intentara pasar desapercibida, la atención y el juicio parecían ir siempre de la mano. Luego de cerrar su casillero y ajustar la correa de su mochila, Lucía se dirigió a su primera clase sin imaginar que aquel instante marcaría el inicio de una serie de enfrentamientos. Valeria López y su grupo ya habían decidido que Lucía sería su próxima víctima, y la joven sentía, en lo más profundo, que había entrado en un mundo lleno de peligros ocultos. En ese colegio, el poder silencioso se personificaba en Valeria. Durante la clase, Lucía escogió un rincón apartado para observar sin ser notada, pero aún así no podía evitar captar de vez en cuando miradas frías y calculadas de Valeria, como si ya estuviese planeando su siguiente ataque. Para Valeria, la llegada de Lucía era la oportunidad perfecta para reafirmar su dominio, pues cada alumno nuevo servía para consolidar su posición en la jerarquía social. La peculiar timidez y el misterio de Lucía la convertían en la elección ideal. Valeria seleccionaba a sus objetivos con sutileza. Alguien demasiado débil no generaba suficiente revuelo. Pero Lucía, por ser silenciosa y diferente, encajaba a la perfección. Si en algún momento Lucía fallaba en mantener la calma, Valeria tendría la excusa perfecta para demostrar que nadie quedaba exento de su control. Pocas horas después de que terminara la clase, comenzaron a circular rumores entre los pasillos. Al principio, se trataba de comentarios leves como: «Ahí viene la nueva de Monterrey, se nota que es extraña, ¿verdad?». Pero pronto, esos susurros se tornaron en burlas punzantes. Cada palabra parecía un disparo dirigido a su corazón, suficientemente alta para que Lucía no pudiera ignorarlas. ¿Acaso no sabe vestirse? Las chicas de Monterrey siempre se ven así, seguro ni puede formar una oración completa. Lucía mantuvo la mirada fija en el frente, fingiendo no oír, mientras su mano se aferraba con fuerza al lapicero. Estaba acostumbrada a soportar comentarios hirientes, resultado de ser juzgada por su color de piel, origen y simplemente por ser la nueva. Sabía muy bien que cualquier reacción solo empeoraría la situación.
Valeria, observando a distancia y con una sonrisa de suficiencia, disfrutaba al ver que Lucía no respondía. Para ella, el silencio era sinónimo de debilidad, y la debilidad era lo que necesitaba para afianzar su poder. Tras murmurar algo a Mariana y Carmen, Valeria provocó una carcajada entre sus amigas, haciendo que todos a su alrededor notaran aún más la situación. En medio del bullicio, Lucía se esforzaba por respirar despacio, intentando regular su agitado corazón y controlar el malestar en su pecho. Lo que no sabía era que su imperturbable silencio solo encendía la ira de Valeria, quien despreciaba a los que no se dejaban intimidar. Con sus ojos estrechados y una mezcla de curiosidad y frustración, Valeria se sintió intrigada por el enigma que era Lucía, que ahora se presentaba no solo como una presa fácil, sino como un desafío que requería resolución. Al sonar el recreo, Lucía se levantó y salió del aula con una apariencia de calma, aunque en su interior sentía que en ese colegio nada sería como ella esperaba. Valeria López ya había fijado a Lucía como su objetivo y la joven intuía que ese juego no terminaría en silencio. Cuanto más se mantenía impasible, más impaciente se volvía Valeria, incapaz de tolerar que alguien ignorara su autoridad. Sin saberlo, Lucía había despertado en Valeria un instinto de depredadora, dispuesta a dominar sin piedad. Llegó la hora del almuerzo y el comedor del colegio se convertía en el escenario donde quedaban claras las verdaderas reglas del poder. Con quién se sentaba cada quien, a quién se hablaba y quién era excluido. Valeria, indiscutible reina de esa red invisible, ocupaba siempre la mesa central, donde todas las miradas podían fijarse en ella. Junto a sus amigas, parecía que cada interacción era parte de una representación en vivo para entretenerse. Y aquel día, sin querer, Lucía se había convertido en la estrella involuntaria del espectáculo. Al entrar al comedor, la joven notó miradas curiosas y expectantes. No era solo interés, sino la anticipación de un inminente acontecimiento. Lucía optó por sentarse en una de las mesas más alejadas, en un rincón, el lugar seguro para quien no deseaba destacar. Pero ese día no sería como cualquier otro. Valeria ya había ideado un plan para forzar a Lucía a romper su silenciosa compostura. A Valeria le disgustaba esperar y no soportaba que alguien ignorara su poder absoluto. Decidida a impartir una lección, indicó discretamente a Mariana y Carmen, quienes se levantaron de inmediato y se dirigieron a la mesa apartada de Lucía. Con un vaso de jugo en la mano y una sonrisa fría, Valeria avanzó con seguridad, seguida de cerca por sus amigas. Cada paso suyo era una declaración de poder y rebeldía. Lucía bajó la cabeza mientras comía, pero pronto comenzó a notar que algo se acercaba. Los pasos se hacían cada vez más intensos, y cuando sus ojos se encontraron con la mirada cortante y desafiante de Valeria, un silencio denso se extendió por todo el comedor, y cada alumno pareció contener la respiración, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón. Aunque ya intuyó lo que iba a suceder, Lucía decidió no darle a Valeria el gusto de verla perder la calma con enojo o miedo. Valeria se detuvo justo frente a la mesa de Lucía, curvando sus labios en una sonrisa maliciosa. Se inclinó y, con una voz lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan, dijo: «Parece que andas solita, ¿no crees? ¿Por qué te aíslas en este rincón si hay gente a tu alrededor?» Una breve risa se escapó de Mariana y Carmen, seguida de risitas tímidas del resto del grupo. Lucía permaneció en silencio, mirando a Valeria con una extraña serenidad. Sin esperar respuesta, Valeria soltó otra carcajada. Luego hizo como que derramaba accidentalmente el vaso de jugo. El líquido, de un rojo profundo, se derramó rápidamente sobre la bandeja de Lucía, manchando su comida y salpicando la mesa. Al instante, Valeria enderezó su postura con una expresión de falsa sorpresa
y en un tono exageradamente disculpatorio, exclamó: «¡Ay, perdón, no te vi!». Entre risas y comentarios, todas las miradas se centraron en Lucía a la espera de que ella reaccionara dramáticamente. Para asombro de todos, Lucía se mantuvo serena. Tras unos segundos de silencio absoluto, dejó el tenedor a un lado, recogió cuidadosamente su bandeja manchada y se dirigió a la papelera para desecharla sin titubear. Sus movimientos eran precisos y medidos, tanto que el comedor quedó envuelto en un silencio tan profundo que nadie se atrevió a reír de nuevo. Al regresar a recoger su mochila, Lucía lanzó un último vistazo helado hacia Valeria, mirada tan imperturbable que hizo latir el corazón de la agresora con fuerza. Esa fría calma era algo totalmente desconocido para Valeria, quien de pronto sintió que su propio juego empezaba a resquebrajarse. Por primera vez se dio cuenta de que Lucía no era la débil presa que había imaginado, y esa revelación la sacudió por completo. Después de salir del comedor, Valeria regresó a su lugar habitual en la mesa central, intentando conservar la postura altiva, con la espalda recta y la mirada alzada, como si nada hubiera ocurrido, aunque por dentro su corazón latía desbocado. Valeria siempre esperaba reacciones intensas, ira, miedo, confusión o incluso lágrimas, que consolidaran su dominio sobre los demás. Pero Lucía no dio la talla. Su actitud tranquila y distante hacía que Valeria se sintiera fuera de control, algo que nunca antes había experimentado. Poco a poco, los susurros y las miradas de recelo empezaron a centrarse no en Lucía, sino en la propia Valeria. Incluso sus amigas, Mariana y Carmen, intercambiaron miradas nerviosas. Valeria percibió, por primera vez, cómo su supremacía se desvanecía ante los ojos de todos, y su orgullo comenzó a desmoronarse. Incapaz de tolerar esa incertidumbre, recogió sus cosas y salió apresuradamente del comedor, seguida tímidamente por sus compañeras. Caminando por los pasillos que conocía de memoria, Valeria notó que las miradas que antes la admiraban o la temían, ahora pasaban de largo, algunas incluso con compasión, algo que jamás había experimentado. Aquellos pasillos que antes le habían dado seguridad, ahora parecían un terreno extraño y hostil. Durante los días siguientes, el acoso hacia Lucía se intensificó de forma sistemática. Lo que comenzó como un murmullo leve y provocativo, pronto se transformó en acciones, directas y calculadas, dirigiéndose a ella en cada clase, en cada pasillo y en cada instante en que apareciera. En las aulas, Valeria se aseguraba de sentarse a su lado, murmurando mentiras maliciosas lo suficientemente alto para que Lucía las oyera, cada palabra como una puñalada que intentaba desarmarla, pero ella no alzaba la vista ni dejaba escapar un mínimo gesto de alteración. Esa postura, sin embargo, aumentaba la frustración de Valeria, quien decidió intensificar sus ataques. Durante la clase de educación física, el momento favorito de Valeria para demostrar su poder, aprovechó la oportunidad para marcar su territorio. El mayor protagonismo en ese momento recaía en Diego, su hermano, una estrella del fútbol local admirada por todos, cuya presencia hacía imposible rechazar cualquier mandato de Valeria. Con Diego actuando como respaldo, Valeria sabía que podía humillar a cualquiera. Y esa vez, Lucía no sería la excepción. Diego, con su figura atlética y segura, era siempre amable, pero todos sabían que nunca se negaría a seguir las órdenes de su hermana. En aquella sesión, mientras los alumnos se agrupaban en el patio para calentar, Diego intercambió una mirada cómplice con Pablo, el amigo travieso que siempre estaba listo para participar en las burlas. Sin necesidad de muchas palabras, ambos se dirigieron a Lucía, quien había elegido un rincón discreto para evitar destacar. Valeria observaba desde la distancia, esbozando una sonrisa fría,
al notar que Lucía se tensaba ligeramente. Sin embargo, la joven continuó caminando con la mirada fija en el camino, sin dar ninguna señal de reacción. Diego, sorprendido por la inusual calma de Lucía, siguió con su plan, disminuyendo la velocidad de la carrera de manera deliberada para obligarla a cambiar su paso. Pablo se unió a él, rozándola de forma intencionada, pero sin llamar la atención de los profesores. Aunque cada roce y empujón parecía hecho para desequilibrarla, Lucía mantuvo la mirada hacia adelante, decidida a no dar a Valeria la reacción que anhelaba. Valeria, observando cada movimiento desde la lejanía, se sentía cada vez más desconcertada y su sensación de perder el control se intensificaba. Al finalizar las clases, Lucía encontró, pegado a su casillero, un mensaje escrito a mano. En él decía: después de clases detrás de la cancha, preséntate si no quieres que te llamen cobarde para siempre. Valeria López. Lucía se detuvo a contemplar aquellas palabras por largo rato, mientras pequeños grupos de alumnos se juntaban en silencio, fingiendo estar ocupados, pero en realidad observándola. Con cuidado, retiró el mensaje, lo dobló con esmero y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta sin mostrar signo alguno de temor o confusión. Sin embargo, en el fondo, se comprometió a que esta vez no se quedaría callada. Valeria y su grupo no la intimidarían sin que ella reaccionara. Más tarde, mientras Valeria y su grupo, Mariana, Carmen, Diego y Pablo, caminaban por los pasillos, sus pasos retumbaban en el silencio tenso. Valeria dirigió la mirada a Lucía, que se encontraba en un rincón con expresión decidida. Acercándose lo bastante como para que todos pudieran oír, Valeria dijo con voz cortante: «Espero que te presentes hoy, Lucía. Estoy harta de ver esa farsa de valentía. Hoy te enseñaré cuál es tu lugar aquí». Su tono rebosaba de desdén y burla, acompañado por las risitas contenidas de sus amigas, insinuando que Lucía podría huir como solía hacer. Pero con voz serena y firme, Lucía respondió: «Allí estaré». Esa respuesta, simple pero cargada de determinación, sumió al pasillo en un silencio absoluto. Valeria, sorprendida por la compostura de la joven, trató de recuperar su postura con un sonoro «Bien, no me defraudes», antes de alejarse. No obstante, dentro de ella brotaba una inquietud inusual, pues la reacción de Lucía la había llevado a un territorio desconocido, donde su juego ya no parecía tener control. Esa misma tarde, un grupo de unos 20 alumnos se reunió en 1900 en torno al campo deportivo, expectantes ante el inminente enfrentamiento. Lucía avanzaba con paso firme, sintiendo la tensión en el ambiente, pero también una renovada determinación, alimentada por las palabras de su padre. El cielo nublado parecía reflejar el peso del momento mientras Lucía se dirigía hacia la cancha. Al doblar la última esquina, observó al grupo ya formado, con Valeria en el centro, mostrando su habitual actitud desafiante, acompañada de Mariana, Carmen, Diego y Pablo. Las miradas de los demás oscilaban entre la curiosidad y la emoción, todos expectantes al espectáculo. Valeria, con una sonrisa arrogante, se burló: «Pensé que hubieras huido, como siempre, pequeña cobarde. Me sorprende verte aquí». Una risa suave recorrió la multitud, pero la respuesta de Lucía fue rápida y firme: «Allí estaré». Con esa simple frase se impuso un silencio absoluto. Valeria, intentando reafirmar su dominio, gritó: «Hoy te daré una lección que jamás olvidarás. Debes saber cuál es tu lugar, el de quien nadie quiere ver». Acercándose hasta quedar a menos de 2 metros de Lucía, el ambiente se volvió denso y cargado de tensión, mientras todos los ojos se concentraban en ellas. Lucía, con la mirada helada, dijo con voz calma pero decidida:
Valeria, te vas a arrepentir de esto. Esa advertencia pronunciada con serenidad, pero con una fuerza innegable, congeló el ambiente. Valeria, enfurecida, replicó sarcásticamente: «¡Ay, qué miedo tengo!» Y sin dudar indicó a Diego y Pablo, quienes se adelantaron con expresiones de desafío. Diego, imponente y confiado, avanzó con los brazos cruzados, mientras Pablo mostró una sonrisa pícara, dispuesto a pelear. Sin embargo, en el preciso instante en que Diego intentó empujar a Lucía, ella se movió con una rapidez sorprendente. Esquivó con gracia, tomó el puño de Diego y, usando su fuerza contra él, lo desequilibró. Con un movimiento ágil y preciso, Lucía aplicó una técnica que hizo que Diego cayera pesadamente al suelo, dejando al grupo en un silencio asombrado. Diego quedó tendido, incrédulo, mientras todos observaban en silencio. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, Pablo se lanzó hacia Lucía con el puño cerrado. Pero ella, manteniendo su compostura inquebrantable, esquivó hábilmente y agarró el brazo de Pablo, giró y bloqueó su movimiento de forma exacta. Pablo gimió de dolor mientras se rendía, incapaz de liberarse del control de Lucía. Los estudiantes que observaban quedaron sin aliento, sorprendidos por lo rápido que había cambiado la situación. Valeria, que siempre se había apoyado en sus hermanos y amigos, vio cómo sus aliados, a quienes hasta entonces había considerado invencibles, quedaban humillados ante la mirada fija de Lucía. Por primera vez, Valeria sintió el peso real de su caída. Incluso Mariana y Carmen, que siempre estaban a su lado, desviaron la mirada, incapaces de enfrentar lo que estaba sucediendo. Valeria se quedó sola, sintiendo una vulnerabilidad y un miedo que jamás había experimentado. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a mantenerse firme, aunque cada gesto mostraba el fracaso inminente. Lucía, en cambio, no mostró regocijo alguno. Se quedó de pie, mirando directamente a Valeria con una expresión que combinaba firmeza y compasión. «Te advertí», dijo con voz serena y clara para que todos la escucharan, «pero fuiste tú quien eligió esta pelea». Esas palabras simples rompieron el ambiente opresivo y, retrocediendo unos pasos, Lucía dejó a Valeria sola para enfrentar la cruda realidad de su autoridad destrozada. Mientras Valeria huía cabizbaja, con pasos lentos y pesados, los murmullos se reanudaron, pero esta vez llenos de respeto por Lucía y de compasión por la caída de Valeria, cuya supremacía se había derrumbado como un castillo de naipes. Los días siguientes, la atmósfera en el colegio cambió de forma irrevocable. Lucía siguió con su rutina. Estudiaba, transitaba por los pasillos con una tranquila dignidad y se negaba a imponer su voluntad sobre nadie. Su único deseo era ser respetada sin necesidad de dominar a los demás. Mientras tanto, Valeria, antes la reina indiscutible, se convirtió en una figura solitaria, con mesas vacías y miradas tristes, reflejo de la pérdida de su influencia. Sus antiguos aliados, Mariana, Carmen, Diego y Pablo, se alejaron, dejando a Valeria sola para enfrentar las consecuencias de una jerarquía basada en el miedo y la opresión. Con el tiempo, la actitud serena de Lucía enseñó a todos que la verdadera fuerza no reside en controlar o dominar, sino en enfrentar las injusticias con integridad y coraje. Su historia se transformó en una lección viviente para cada estudiante, demostrando que el respeto por uno mismo y la fortaleza interior superan el terror y la intimidación. Aunque la caída de Valeria fue dolorosa y pública, con el tiempo provocó una reflexión generalizada, recordando a todos que el poder construido a partir del miedo está condenado a desmoronarse. Con el paso de las semanas, los pasillos del Colegio Estatal Central recobraron un nuevo equilibrio.
Lucía siguió su camino con una confianza tranquila, sin recurrir al dominio, mientras la imagen de Valeria se desvanecía, quedando como una advertencia para aquellos que intentaban imponer su voluntad por la fuerza. La experiencia de Lucía se convirtió en un ejemplo de que la verdadera fuerza viene de la capacidad de enfrentar los desafíos sin perder la propia esencia. Esa lección marcó que, en lugar de imponer a base de intimidación, el verdadero poder se alcanza mediante el autocontrol y la valentía de defender los propios valores. ¿Qué harías tú si te encontraras en el lugar de Lucía? Reflexiona sobre esta historia y recuerda siempre que la fuerza real proviene de nuestro interior a través del autocontrol, la compasión y la determinación inquebrantable. Gracias por leer y apoyar un mensaje de verdadera valentía y respeto.